Bueno, tengan ustedes muy buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. El domingo pasado acabamos de terminar todo lo que es con respecto a Hebreos. Entonces hoy vamos a empezar otros temas con respecto hacia nosotros mismos, hacia la unidad. Y, y vamos a ir abriendo nuestras Biblias, hermanos, en Romanos, capítulo 12. Mientras se van acomodando, mientras se van arreglando allí. Un ratito me escapé de la reunión, me llamó mi mamá, entonces para todos los que lo conocen, manda saludos y se acuerda ella mucho de ustedes también. Esta semana, hermanos, ¿qué ha pasado? He estado medio malito, estuve mal del hombro, no podía hacer fuerza con el hombro, no podía dormir a ese lado, tenía que dormir al otro lado. Y es feo cuando el cuerpo está mal, ¿no? A veces con la misma gripe ya no te deja ni respirar bien, estás congestionado. Pero cuando estás bien, ahí sí quieres hacer todo. Quieres jugar, estás jugando fútbol, básquetbol, natación, lo que sea, pero ahí estás. Hermanos, el cuerpo humano es maravilloso, realmente es maravilloso. Dios realmente nos ha creado de tal forma que Él se puede expresar y podemos ver el poder de Dios en nosotros de muchas formas. No sé si se han puesto ustedes a pensar, pero ¿cómo es posible que nos alimentemos, o sea, comamos y que en nuestro intestino pueda succionar los nutrientes? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que una fibra de músculos conectados entre muchos podamos levantar tanto peso? Que nos podamos mover, a diferencia de los robots, que tienen que alguien moverlos, en cambio nosotros no. Nosotros somos autónomos. Que el sistema nervioso envía pulsos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que podamos sentir, podamos palpar, que podamos oler, que podamos escuchar. Hace tiempo leí solamente un pequeño fragmento acerca de la vista. Hermanos, la vista tiene cantidad de músculos. Es impresionante. Y solamente estamos hablando de una vista. Pero cuando hablamos de las dos vistas, tienen que estar en perfecta sincronía para enfocar a un mismo objetivo. No pueden desviarse. Es impresionante, hermanos. Pero todos estos sistemas al final se unen y forman un solo cuerpo. Y eso es lo que me gustaría que veamos hoy, hermanos. Todos somos uno en Cristo. Todos uno en Cristo. Vamos a orar y que Dios nos dirija. Soberano Padre, queremos darle gracias, Señor, esta mañana por traernos aquí, Señor. Queremos que usted hable, Señor. Queremos que usted toque nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y podamos entender su palabra, Señor. Guíenos, Padre Santo, en su santo nombre. Amén. Vamos a ubicarnos, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Bueno, acá tengo como 10 hojas, hermanos, entonces creo que vamos a estar como 2 horas acá. No creo, vamos a ver. Hermanos capítulo 12, Romanos, versículo dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, cabe resaltar que la carta de los Romanos es una carta un poco compleja por el tamaño que tiene, pero también tiene una característica muy especial. Parece ser que el apóstol Pablo tiene una forma especial de escribir las cartas. En su mayoría de las cartas, no todas, la mitad es full doctrina, es como si fuera full teoría, y la otra mitad de sus cartas es full práctica. Efesios es muy claro en eso. La mitad de Efesios es full doctrina y luego la otra mitad es full práctica. Romanos tiene la misma característica. Del capítulo 1 al capítulo 11, Romanos es full doctrina, está hablando de la salvación, está hablando del pecado, de la justificación, de la gracia, de la fe, de la justificación, etcétera, etcétera.
Pero a partir del capítulo 2 en adelante, el apóstol Pablo ya comienza a dar más explicaciones y cosas prácticas a la vida diaria, tanto personalmente, tanto en la sociedad, como en grupo, como lo que vamos a ver hoy, hermanos. Y el versículo que nos atañe ahora, es necesario que podamos entenderlo, hermanos, a su contexto más próximo. Si lo leemos así nomás, estamos perdidos. Pero el contexto más próximo con respecto a esto, hermanos, está desde el versículo 3 al versículo 8. Ese es su contexto más próximo. Entonces vamos a darle una pequeña leída. No vamos a profundizar mucho en esos textos, pero vamos a ver qué es lo que nos dice y podamos entender un poco más. El versículo 3 dice: sí, digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, sino que el de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo en el versículo 3, hermanos, está hablando acerca de la posición de cada miembro dentro de la iglesia y tener cuidado con usurpar alguna de esas posiciones. Incluso el apóstol Pablo está un poco apelando al orgullo. Él dice: debemos tener cuidado de no tener un concepto más alto de lo que se tiene. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de la siguiente forma: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y el versículo 4, en esta misma hilación, dice lo siguiente: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora sí, lo que el apóstol Pablo va a comenzar a hacer es darnos una ilustración con respecto al cuerpo. Porque de la manera que el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una posición, la misma cosa va a ser el apóstol Pablo explicándose en el versículo 5. Y ahora sí vamos entrando a nuestro versículo en cuestión, hermanos. El versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Primeramente, hermanos, es necesario entender a qué se refiere o qué significa esta palabra así nosotros. Y lógicamente, así nosotros se está refiriendo al apóstol Pablo, a las personas que le ayudaban a escribir esta carta y a los que recibieron. En otras palabras, hermanos, es necesario recordar un poquito acerca de la historia de lo que pasaba en ese tiempo. ¿Qué significa así nosotros? Pues Pablo. Recordemos ustedes que Pablo fue un judío extremista, se podría decir, ¿sí? En Corintios o en Romanos, creo, si no me equivoco, él les dice, ¿no? Yo era fariseo de los fariseos. Era una persona totalmente religiosa. Pensaba que apegado a la ley o a hacer ritos se iba a salvar. Luego vemos en Hechos capítulo 9 que por gracia de Dios, pues es salvo. Más adelante, miren ustedes en el capítulo 16 de Romanos, versículo 21, encontramos otro nombre. Encontramos a Timoteo. Timoteo está con Pablo. Timoteo está en el grupo de misioneros con Pablo y están escribiendo juntos la carta. Si nosotros recordamos quién es este Timoteo, pues es un jovencito de Listra. En su segundo viaje, lo más probable, el apóstol Pablo lo evangelizó y se convirtió al cristianismo. Su madre era una judía, o bueno, una creyente judía, y su padre era un griego. Fue tan importante este joven que incluso lo envió Pablo a algunos lugares para poder pastorear la fe, especialmente en Éfeso. E incluso tenemos 2 cartas escritas por el mismo Pablo directamente a Timoteo. Luego en el versículo 22 tenemos a un tal Tercio, también cristiano, que ayudó en este caso a escribir directamente la carta. No lo escribió Pablo, pero sí lo escribió este hermano. Tenemos a Gayo, otro más. Tenemos a Erasto, a un hermano que se llama Cuarto, y por no mencionar a quien llevó la carta, que es Febe, capítulo 16, versículo 1, que fue una diaconisa quien lleva la carta. Por otro lado, hermanos, también significa la expresión así nosotros, el otro lado de la moneda, quien recibe la carta. Y lógicamente, ¿quién recibe la carta? Pues son los romanos. ¿Dónde? En Roma, lógicamente. Y al parecer, cuando nosotros leemos la carta, vamos a ver algunas características.
La primera característica que tenemos es que eran griegos, y como todo buen griego, utilizaban sus cuerpos para hacer lo malo. El capítulo 6, versículo 13 dice eso. Eran rebeldes, vivían en pecado, pero ahora, dice el apóstol Pablo en la carta, ya son nuevas criaturas, son cristianos. E incluso el capítulo 1, versículo 8, dice que tienen una buena reputación. Entonces, hermanos, posiblemente ya descubrieron a quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice así nosotros. Y se refiere, hermanos, a los cristianos. A los cristianos, tanto el apóstol Pablo, su grupo de escritores, o su grupo de equipo, como los romanos también. Y déjenme decirles también, hermanos, que dentro de esos así nosotros también estamos allí. Porque tenemos las mismas características. Vean ustedes que esas personas, así nosotros, fueron personas que estuvieron viviendo en sus vicios, delitos, en su vida pasada, dándole rienda suelta a su carnalidad, pero luego, por gracia de Dios, fueron transformados. Lo mismo sucedió con nosotros. También estuvimos viviendo así. Y por misericordia de Dios es que fuimos salvos. Ahora miren ustedes lo que sigue más adelante en Romanos capítulo 5. Regresemos allí. Dice, así nosotros, siendo muchos. Vean ustedes, hermanos, que no menciona la palabra todo. Es decir, el apóstol Pablo está refiriéndose aquí a un cierto grupo. Es diferente decir todos que decir muchos. Incluso, hermanos, esta misma palabra la utiliza nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ubicarnos rápidamente en Marcos capítulo 10. Vamos a ubicarnos rápidamente allá, hermanos. Versículo 35 en adelante. Bueno, Santiago y Juan hacen una petición aquí. La petición era la siguiente: Señor, queremos que uno esté a la izquierda y el otro esté a la derecha. Bueno, esa fue la petición que hicieron los discípulos. Querían una posición muy grande, muy elevada. Pero Jesús comienza a explicarles y les dice, bueno, lo que están pidiendo no tiene nada que ver. Es decir, aquí en la tierra sí es diferente. Aquí en la tierra las organizaciones son así. El que tiene mayor posición gobierna a los demás. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo comienza a enseñar y dice, es que con nosotros no va a ser así. El que quiere ser el más grande, pues tiene que ser el que sirva. Y allí viene un versículo clave, hermanos, para poder entender esta palabra. Versículo 45. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, Cristo no vino a morir por todo el mundo, sino vino a venir por muchos, por un grupo específico. Y es diferente a lo que dicen muchas personas allá afuera. Muchas personas piensan que al final Dios los va a llevar a todos al cielo, porque Dios es amor, pues, porque Dios es buenito. No importa cómo vivas, al final Dios te va a llevar. Pero eso no enseña las Escrituras. Las Escrituras muestran que Cristo murió por un grupo específico, estos muchos. Y tanto el apóstol Pablo como Jesucristo utilizan la misma palabra, muchos. Todos hemos escuchado ya el Mundial, ¿no? Bueno, ya pasó el Mundial, no clasificamos lamentablemente, ni fuimos. Ganó Argentina después de tanto sufrimiento. Pero el Mundial se celebra cada 4 años, ¿no? Cada 4 años, todo el mundo comienza a prepararse para el Mundial. Entonces los entrenadores están concentrados, viendo qué jugador es el adecuado, tanto físicamente como psicológicamente, y van siendo seleccionados. Y después, cuando ya es tiempo del Mundial, ya envían a ese grupo para representar a la nación. Piensen en esto, hermanos. ¿Todo el país puede ir a ver el Mundial? Sí, si tiene la posibilidad, sí. Pero piensen en lo siguiente.
¿Pero todos podrán jugar un mundial? No todos, pues, solamente algunos, un grupo. Ese grupo que va a representar son los muchos, solamente es un grupo selecto. Ahora, claro, no estoy diciendo también que con respecto a una elección, porque acá me estoy metiendo a un tema muy, muy grande, pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que nuestro Dios es tan maravilloso que Él no hace el llamado porque sabemos más o porque tenemos habilidades impresionantes, no. Él hace el llamado a todos porque todos somos pecadores. Con esto en mente, hermanos, y amigos que nos visitan, que si hay amigos que nos visitan, te hago esta pregunta. ¿Puedes ser parte tú de estos muchos? Sí, puedes ser parte de estos muchos. ¿Quieres ser parte de este pequeño grupo? Esa es tu decisión. Pero si eres nuevo, acércate a la persona quien te ha invitado y dile, bueno, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que saber? Yo también quiero ser parte de ese grupo. Por otro lado, si eres un asistente muy regular, bueno, si eres un asistente demasiado regular, eres más puntual incluso que los hermanos, pues déjame decirte que ya estás muy cómodo ya. Estás tan cómodo que te has conformado con ser un asistente. Y para ti tengo 3 preguntas. Pregúntate lo siguiente. Número 1, ¿a quién tienes vergüenza? ¿Por qué no das ese paso tan importante? Número 2, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando una enfermedad? ¿Estás esperando un accidente? ¿Estás esperando una muerte de un familiar cercano? Porque parece que así funcionamos, ¿no? A cocachos aprendí, dice una poesía. Parece que así somos. Tiene que pasar algo extraordinario y ahí recién reaccionamos. Y número 3, ¿qué pierdes? ¿Vas a perder algo? No vas a perder algo. Por lo contrario, vas a ganar más. Vamos a regresar a nuestro texto, hermanos, en Romanos. Entonces todos regresamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Hermanos, esta expresión o esta declaración es la más popular que hay en la iglesia. Sí, somos un cuerpo en Cristo. Pero lo más probable es que es la menos entendida o la menos comprendida. Una vez que nosotros hemos entendido a quién se refiere con nosotros y a quién se refiere con siendo muchos, vamos a seguir viendo la ilación del apóstol Pablo con respecto a la idea, sin dejar en lado el versículo 4, por supuesto, y vamos a darle otra lectura nuevamente, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo nos está introduciendo más a la idea central con respecto al pasaje, hermanos. Y el mensaje central es la unión. Estos muchos que habla allí, que vimos ya, que justo acabamos de ver, al final son todos los cristianos. Todos los cristianos. Y estamos unidos y formamos un cuerpo. Esto significa que no importa seamos quien seamos. Creo que Hugo decía, ¿no? Ya no importa, ya seamos cajachos, seamos trujillanos, ya no importa eso ya. No importa de qué raza eres, ni qué posición económica eres o tienes. No importa si eres gordito, flaquito o musculoso. No importa si eres blanquito, gringuito, no importa. Todos somos un solo cuerpo. Es muy notorio lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos. Él dice, un cuerpo tiene muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo gracias a Cristo. Quizás yo sea el meñique, no sé, o quizás sea el pie izquierdo, no sé. Ustedes también pueden pensar qué parte del cuerpo ustedes pueden ser. Pero lo importante aquí, hermanos, es que no se está refiriendo a un cuerpo físico, sino se está refiriendo a la iglesia, tanto universal como local. Es decir, hermanos, cada uno
cada persona, cada individuo que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y hace su voluntad, automáticamente entra al cuerpo. Es decir, es perteneciente a la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal, hermanos, es cuando nos unamos todos los cristianos. Y eso será un día maravilloso cuando todos estaremos juntos. Pero la iglesia local juega un rol muy importante, hermanos. Hicieron un experimento, años atrás, con unos niños. Y el experimento consistía en lo siguiente. Al niño lo colocaban en una sala gigantesca como esta, así más o menos. El niño estaba por acá. Y allá al fondo colocaban a 5 hombres. Y la idea era que el niño tenía que identificar a qué se dedicaba el hombre. Entonces el niño tenía que observar bien y veía a un hombre grande, musculoso, y decía, este levanta pesas. Era fácil. A veces decía, todo de blanco, ya debe ser un doctor o una enfermera. Ya adivinaba rápidamente, pero a veces se complicaba un poco. Lo veían así como un vestido medio raro. Decía, astronauta, no, es bombero. Pero no, a veces es difícil de comprender a alguien en su forma de caminar, en su forma de andar. ¿Sabes tú a qué se dedica incluso mirando sus manos, etcétera, etcétera? De la misma forma, hermanos, la gente debe de identificarte que tú eres un cristiano. La gente debe de decir, este se va a la iglesia y se está congregando y se está uniendo al cuerpo. La gente debe de verte y de identificar que realmente eres una persona que está yendo a unirse al cuerpo gracias a Cristo. Todos en una misma meta, todos apuntando a un mismo objetivo. Esta es la función de la iglesia local, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos podrían decir, yo creo en Cristo, leo mi Biblia en mi casa, oro en mi casa. Entonces, ¿dónde vas a mostrar que eres cristiano? ¿En tu cama, ahí mirando películas, comiendo chisitos? Te estás engañando a ti mismo. No vas a hacer eso. La gente debe realmente decirte, ¿sabes qué? No le digas nada del domingo porque él va a ir a su iglesia. A este joven debe ser identificado y decir, no le digas los sábados nada porque él tiene una reunión de jóvenes los sábados. O no le digas nada a estas parejas porque ¿sabes qué? Tiene una reunión en la iglesia, en el ministerio de parejas. Esa debe ser la descripción de la gente, hermanos. Y esa es la función de la iglesia local. Mostrar que realmente somos cristianos y que estamos unidos al cuerpo. Vean ustedes, hermanos, nuevamente en Romanos capítulo 12, versículo 5, una declaración totalmente importante que no podemos pasar por alto. Y este es en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces no podemos pasar por alto este medio que nos une en un cuerpo. Él es el medio. Para que hoy estemos sentados, para que hoy estemos cantando, para que hoy estemos celebrando la cena y escuchando un mensaje, es gracias a Él que estamos aquí, hermanos. Antes, para celebrar la cena del Señor, por protocolo, ¿no? Ahora ha cambiado un poco. Cada uno tiene su vasito, ¿no? Y un pedacito de pan. Pero antes era diferente. En el tiempo de Jesús, si hemos leído, era un pan gigantesco. Entonces cogías un pedacito y pasabas. Cogías un pedacito y pasabas. La misma forma también era con la copa. No teníamos las copitas, no era una copaza, una copa gigante. Entonces tomabas y pasabas. Es la misma idea, hermanos. Todos estamos unidos porque compartimos el mismo pan. Todos estamos unidos porque compartimos de la misma copa. Vamos a toque a Juan capítulo 17. Quiero que vean algo, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23 dice algo sumamente importante para nosotros hoy. Dice, mas os ruego, por si acaso el que estaba hablando aquí es Jesús, y no está hablando, está orando. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí,
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Este es el deseo de Cristo Jesús, hermanos, estar unidos. Así como Él y el Padre son unidos, nosotros también debemos estar unidos. Y esta unidad debe mostrar que Cristo vive en cada uno de nosotros. Y este es el sentido del texto que estamos viendo también en Romanos. Porque en Romanos, regresemos a Romanos rápidamente, dice lo siguiente, la siguiente parte. Somos uno, un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Saben qué? A veces, aunque entendemos esta verdad, aunque entendemos el deseo de Cristo, muchas veces nosotros nos oponemos a este deseo. En vez de unir, desunimos. Causamos división, un mal comentario, una mala mirada, la chismosería. Tengamos cuidado, hermanos, con estas cosas. Nuevamente el texto, hermanos, regresemos a Romanos, dice, y todos miembros los unos de los otros. Bueno, primeramente hay que hacer una observación aquí, hermanos. En todas sus Biblias, si tienen Reina Valera, van a encontrar después de la coma una I. Esta I, hermanos, es sumamente importante cuando leamos las cartas. Esta I es un copulativo. Esta I une palabras, pero también une oraciones. Y en este caso va a unir dos oraciones. La primera oración es la que justo acabamos de ver. Somos un cuerpo en Cristo. Y la segunda oración es la que continúa. Todos miembros los unos de los otros. Lo que tiene en mente el apóstol Pablo y quiere expresarlo es seguir mostrando la unión. Pero ya no solamente verticalmente, es decir, tu relación con Dios. No. Sino entre nosotros también. Sino entre nosotros también, hermanos. Vamos a Juan. Quiero que vayamos a Juan, 1 Juan, porque el apóstol Juan también escribe algo semejante que nos va a ayudar a entender esto. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. De la misma forma, hermanos, a veces podemos pensar, bueno, yo soy parte del cuerpo. Sí, yo amo a Dios. Yo voy a la iglesia, pero no quiero saber nada de los hermanos. Entonces te estás engañando tú mismo. No estás haciendo nada, hermano. No estás haciendo nada. En 1933 apareció un personaje en un programa de radio. Y este programa de radio, bueno, en Estados Unidos, ¿no? La estación se llamaba WXYZ Detroit, se llamaba. Este personaje fue tan famoso, hermanos, que después pasó a la televisión. 1949. En 1957 se hizo tan famoso que incluso hicieron cómics. Fue incluso tan famoso que en el 2013 nuevamente hicieron otra película. Este personaje era un hombre enmascarado, tenía un sombrerito pequeñito, andaba revólver, tenía su caballo blanco y tenía un amigo que se llamaba Toro. Seguro ya algunos lo descubrieron ya. Este hombre impartía justicia, venía, impartía justicia y luego se iba, solamente se veía en el horizonte cómo desaparecía. Estoy hablando, hermanos, del llanero solitario. Seguramente han visto. Bueno, hermanos, en la iglesia está prohibido los llaneros solitarios. No queremos personas que solamente vengan y después lo vemos en el horizonte desapareciendo. O como dicen algunos, visita de doctor. No queremos eso.
Queremos realmente, hermanos, personas que estén unidas en un mismo cuerpo, enlazados, entrelazados. Eso es lo que queremos, hermanos. Queremos, hermanos, que sea tan estrecha la unión que cuando te duele el hombro, también se sienta dolorido el dedito gordo del pie. Que cuando la honra se lleve el meñique, todo el cuerpo se levante también. Esa debe ser la estrecha, ¿cómo se dice? La estrechez, la unión que debe tener cada uno de los creyentes. Hermanos, estamos diseñados para tener comunión. Desde Génesis ya Dios nos está dando esto. Capítulo 2, versículo 18 dice eso, ¿no? Que el hombre no esté solo. Aunque el contexto está en un contexto de buscar pareja, matrimonio, es muy claro que el hombre no puede estar solitario, es decir, no puede estar fuera de la sociedad. Y esto, hermanos, no estoy diciendo también que la tecnología está mal. Ahorita están grabando el mensaje, ¿no? Pero ¿se puede utilizar la tecnología? Sí. Yo puedo hacer una llamada a mi madre, puedo hacer una videollamada, pero ¿saben qué? A veces cruzamos toda una ciudad, a veces viajamos metros, kilómetros, para ver a nuestros familiares, para apapachar a nuestros familiares, para abrazar a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque lo presencial es mejor que lo virtual. Sí, hermanos. Entonces, ¿cómo te vas a animar tú? ¿Lo puedes hacer virtual? Sí, pero es mejor presencial, hermanos. Y no solamente anima, sino también te anima. Por eso animo, hermanos, a la comunión, claro, teniendo siempre en cuenta el cuidado necesario y esperando también que ya no surja otra ola, ¿no? Quiero terminar, hermanos, con dos aplicaciones más anclados al verso, hermanos. No puedo separar este verso de su contexto inmediato. Vamos a ir nuevamente a Romanos, capítulo 12. El versículo 6 en adelante, Pablo expresa algunos dones. Y no solamente lo expresa, sino también está dando la responsabilidad de practicarlos. Pero la lista no es muy exhaustiva, si ustedes se dan cuenta allí. ¿Por qué? Porque no es muy importante para el apóstol Pablo. Lo que quiere dar a entender, hermanos, es que todos somos parte del cuerpo, todos somos miembros del cuerpo, por lo tanto tenemos que ser miembros vivos, miembros activos. Que si tú eres la mano izquierda, pues haz bien tu trabajo como mano izquierda. Si eres un codo, haz bien tu trabajo como codo. Entonces, en primer lugar es lo siguiente, hermanos. Todos somos importantes porque somos miembros de Cristo. O bueno, somos miembros del cuerpo gracias a Cristo. Todos somos importantes, pero no todos somos imprescindibles. Y esta es una verdad que debemos tener mucho en cuenta. Todos tenemos que recordar, hermanos, que los dones vienen de arriba y que la cabeza no eres tú. No eres tú. Ni siquiera los líderes, sino es Cristo. Él es el quien nos dirige por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Número 2, sea cual sea el don que tengas, no es para que te vanaglories y no es para que hinches pecho, no. Es para el crecimiento del cuerpo, para que la iglesia siga creciendo más y más. Entonces, hermanos, concluyo con lo siguiente. Todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Entonces, únete más a la iglesia y te unirás más a Cristo. Y si te unes más a Cristo, pues muéstralo uniéndote a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, gracias infinitamente, Señor, por su palabra. Encuentro, Señor, desafío en que a veces, Señor, tomamos decisiones que ni siquiera tomamos en cuenta, Señor, a la iglesia. Queremos que usted nos dirija, Señor, cada día. Queremos, Señor, ser dependientes de usted, que es la cabeza, Señor. Guíenos realmente, Señor Todopoderoso, y ayúdanos, Señor, también a la congregación a poder ser consciente, Padre, que no podemos hacer lo que nosotros queremos sin tener en cuenta el cuerpo, Señor. Gracias infinitamente, Padre Santo.
Y bendiga, Señor, este día también, y bendiga los corazones y las mentes de mis hermanos. En su santo nombre. Amén.